Señor nos bendiga en esta mañana. Como ya nuestra hermana oró, ¿verdad?, por la dirección del mensaje, vamos rápidamente a entrar en materia con lo que Dios nos ha dado para esta mañana. El mensaje de hoy se titula Bases para el crecimiento espiritual del cristiano, o bases para el crecimiento espiritual de la iglesia. A uno le parecería casi imposible entender que todo lo que se construye o algo que se va a construir no tenga una base, un fundamento, una esencia que permita que eso que se va a construir crezca de manera adecuada y apropiada. Así es todo en la vida. Comienza desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, cuando vamos a la escuela, cuando comenzamos a relacionarnos con las personas. Todo esto tiene un fundamento. Hay un fundamento que viene desde la casa, hay un fundamento que viene desde la escuela, otro fundamento uno lo aprende en la calle, y así la vida nos va enseñando que cada cosa tiene un fundamento, tiene una base. Vamos creciendo en eso en la medida que vamos aprendiendo y entendiendo el conocimiento que tiene esa base. Así también es la iglesia, así también es el creyente. A veces cuando me toca predicar, uso algunas palabras, algunas expresiones sobre, por ejemplo, ¿qué hace la iglesia de hoy para crecer? ¿Qué hacemos los creyentes para crecer? ¿Qué estamos trayendo a la iglesia para enseñar? ¿Qué le damos a la gente para aprender? ¿Cuál es el concepto que el que no conoce de Dios tiene de Dios? Y la misma Biblia nos da esa herramienta. Yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios esa porción que se encuentra en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 20, y leamos allí la porción base del mensaje que dice, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la base fundamental, la base esencial de la iglesia, de la vida del creyente, de la vida de fe, tiene que ser y es Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros enseñamos a modelar eso? ¿Cómo nosotros sembramos ese fundamento en las personas, en el creyente, en la iglesia, en la comunidad, en la familia? No hay otra forma sino leyendo las Escrituras y viviendo acorde a lo que ellas dicen. No hay otra forma. Yo vivo conforme a lo que he aprendido en todo el trayecto de mi vida. Yo vivo según el concepto que tengo de la vida. Yo vivo según lo que está en mi cabeza y en mi corazón. Según lo que he aprendido, según cómo me he formado, así vivo. Pero ese vivir se va mejorando en la medida en que vamos buscando más de la presencia de Dios y del ejemplo de Cristo que nos deja en su palabra, en la Biblia. Yo quiero que vayamos rápidamente al principio de los Hechos. El pastor Elisera estaba hablando ahorita sobre la importancia que tenemos de estudiar la Biblia, de reunirnos, de exhortar a que nos reunamos los jueves, que es una dinámica muy, muy, muy edificante. Edifica mucho para nosotros este estudio de los jueves. En los Hechos, en el capítulo 2, hay una porción parecida a la que hemos leído. Hechos capítulo 2, y vamos a leer una porción que muchos de nosotros conocemos. Cuando tengan Hechos capítulo 2, hermanos, puedes decir amén. Dice el versículo 40, vamos a leer a partir del versículo 40, dice, Hechos capítulo 2, versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa,
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 13,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el principio, cuando comienza la obra de la predicación de la palabra de Dios, la iglesia se enfoca en estos conceptos, en estas bases, en este fundamento. La doctrina de los apóstoles, que en este caso doctrina lo que significa es enseñanza. La comunión los unos con los otros, el estar siempre compartiendo, el cuidado unos con los otros, el partimiento del pan, compartiendo para las necesidades de los demás, y las oraciones. Aquí vemos el principio. Cuando vemos cuando vemos lo que dice la carta a los Efesios, entonces vemos ahí que se añade a Jesucristo. Se añade a Jesucristo. ¿Cómo entonces nosotros podemos comenzar a edificar ese fundamento? No hay otra manera que predicando a Cristo. Y quiero comenzar en ese sentido porque Cristo es la esencia de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, es la base de nuestra fe. Ahí mismo en el versículo 13, en el capítulo 11, cuando el apóstol Pedro y Juan, luego de la curación del cojo, que estaba en el pórtico, hace una reflexión a la multitud, a los judíos. Ustedes saben que nosotros muchas veces en la vida hacemos las cosas por ignorancia, porque ignoramos las consecuencias que nos pueden traer hacer algunas cosas. Pero bueno es Dios que está a la puerta siempre para guiarnos, para perdonarnos de alguna forma, a través de la iglesia, de un hermano, de la palabra, un mensaje que vemos en la televisión. Algún mecanismo usa Dios para que entendamos que podemos devolvernos de ese camino que estamos transitando de manera incorrecta. Y estoy hablando, hermanos, para creyentes y para no creyentes. Todos en sentido general, en algún momento de nuestras vidas, no importa si caminamos con Dios o si no, hemos cometido errores, faltas, que muchas veces nos han costado mucho, pero bueno es Dios que a cada situación de nuestra vida nos da la salida, que eso es lo más importante. Dice el capítulo 3, versículo 11 de los Hechos de la manera siguiente. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Aquí cuando usa la palabra asido significa como que tenían a Pedro y a Juan agarrados por los brazos, no lo querían dejar ir. Dice el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro está refiriéndose a que después de la curación del cojo que estaba en el pórtico de la puerta del templo de Salomón, todo el mundo quedó maravillado como si el poder estuviera en Pedro y en Juan. Pero Pedro llama entonces a una reflexión a la gente. El poder no está en nosotros. El poder está en aquel que murió, resucitó por cada uno de nosotros. Y nos encomendó a nosotros entonces esta tarea. Y dice, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Uno podría ver esta escena, hermanos, como esa película que uno ve en la Semana Santa, que uno se recrea a través de la película, la escena en cuando Jesús fue entregado
y el pueblo pidió que se soltase a Barrabás y que se entregara a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho como hizo el pueblo en aquel momento? Que después de haber conocido a Jesús y andado con Jesús, le hemos negado. No se equivoca la palabra de Dios cuando dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Porque esa es la grandeza de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro está haciendo esa reflexión al pueblo. Ustedes prefirieron a algo del mundo y rechazaron a algo de Dios. Dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Dice la palabra, la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. La fe que es por Cristo. Aquel hombre creyó a las palabras de Pedro. No tengo ni oro ni tengo plata. No tengo riquezas. No tengo conocimiento. Pero lo que tengo, que es la fe, lo que tengo, que es el amor de Dios, te lo doy. Y aquel hombre creyó en eso y aquel hombre se levantó. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos levantado en algún momento de nuestra vida por el poder y la fe en Dios y en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en otros también cómo Dios ha obrado en su vida, ¿verdad? En sanidad, en amor, en esperanza. Así también, en la fe que es en Jesús, este cojo recibió también sanidad. Dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando sobre la crucifixión de Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio. La palabra clave, el versículo clave, la exhortación clave de este pasaje está aquí. Pedro exhorta, motiva, le dice al pueblo, arrepiéntanse de ese camino que ustedes han caminado y ahora vuélvanse a los caminos de Dios. Algo que muchas veces se nos hace difícil, pero cuando ya tomamos esa ruta de corazón, de verdad, prácticamente nada nos hace mover de ese camino. Porque la fe, como dice la palabra de Dios, es la certeza, lo cierto, lo creo que es así. Y la convicción, estoy convencido, yo lo creo así, nada me va a mover de ese lugar. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel
en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nosotros, hermanos, creemos a veces que la maldad es solo cuando hacemos algo en contra de alguien, cuando deliberadamente hacemos algo que afecta a otra persona. Pero yo he entendido durante los años que no hay una maldad más grande que nosotros podamos hacernos a nosotros mismos que desviarnos del camino de Dios. Porque entonces vivimos una vida confundida, vivimos una vida en intriga, vivimos a veces una vida amargada, vivimos una vida desconfiando hasta de nuestra sombra. Pero cuando venimos a ese conocimiento de Cristo, que es el fundamento de nuestra fe, que es la base del cristianismo, entonces nosotros podemos comenzar a vivir una vida de plenitud. Así que, hermanos y amigos, quiero dejarlos en esta mañana, en esta parte, con este versículo 19 de Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Más adelante, en el libro de Colosenses, la Escritura nos habla y nos describe quién es este hombre, quién es la representación de Dios aquí en la tierra, quién es Emmanuel, como llamó aquel ángel cuando se le presentó a María. Y su nombre será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos a ir entonces a Colosenses capítulo, en la carta a los Colosenses, vamos a ver ahí en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 15 al 23. Con el tiempo he entendido, hermanos, que esta porción de Colosenses capítulo 1, de los versículos del 15 al 23, nos dan una descripción bien entendible de quién es la persona de Cristo, de quién es el fundamento de la fe cristiana, de por qué conocerle a Él implica un crecimiento en nuestra vida como hombres y mujeres de fe. Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses de la manera siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero. Él es el primero. Y como primero, Él es que tiene la potestad, tiene la preeminencia, tiene digamos, el primer lugar en todo. Él es el ejemplo visible para cada uno de nosotros. Pero vayamos, hermanos, viendo algunos de estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puedo yo ver a Dios? Nadie ha visto a Dios. Hay una discusión ahí cuando Moisés estaba en el monte, cuando Dios le dice: quítate los zapatos de tu calzado, porque el lugar que pisas es santo.
y vio solo como un reflejo, una silueta de la presencia de Dios. Nosotros no podemos ver a Dios porque no somos capaces en este cuerpo mortal, pecaminoso, no somos capaces de verlo. Pero cuando hay noticias, por ejemplo, como la de Yoli, que Dios le retorna a su hija, cuando vemos, por ejemplo, que alguien viene a los pies del Señor, cuando vemos que alguien se reconcilia con el Señor, cuando vemos que a alguien Dios le devuelve la salud o trae la paz y la tranquilidad en un hogar, ahí sí podemos ver nosotros entonces la presencia de Dios actuando en medio nuestro. Entonces Jesús representa esa imagen invisible de Dios. Él viene al mundo en forma de hombre y se muestra a la humanidad. Dice el versículo 16 que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Todo por Él fue creado, todo. Nosotros los humanos a veces creemos que tenemos control sobre las cosas. A veces creemos que tenemos control hasta de nuestra vida. Y es mentira, porque a veces nos asalta algo en la vida que nos saca del escenario. Una situación económica, la muerte de un familiar, una enfermedad, nos bloquea y nos hace entender que no somos lo suficientemente capaces como por sí solo hacerle frente a las cosas. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En aquel momento de la creación, cuando la palabra de Dios dice, hagamos, en plural, hay una implicación, y los estudiosos de la Biblia así lo refieren, de que están las tres personas de la Trinidad obrando en favor de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. A veces las personas, los hermanos, perdemos ese enfoque, que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, que Él es la cabeza de cada uno de nosotros que conformamos a la iglesia. Él es que debe gobernar, que debe ser el ejemplo para nosotros seguir. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia, que Él tenga el primer lugar. Y uno se pregunta, hermanos, muchas veces, ¿qué es lo que tiene el primer lugar en mi vida? ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en mi vida? Y dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia, la principalía. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, en que Él habitase toda la plenitud. Y ahora aquí viene su obra redentora. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Un misterio que todavía hasta el sol de hoy para muchos es inexplicable. ¿Cómo alguien puede venir al mundo a morir por un error que yo he cometido? A pagar por algo que yo he cometido. Cuando alguien de nosotros comete un error, cual que sea, y tiene que ver con, digamos, con justicia en algún grado, nadie va y se pone en lugar de esa persona. La persona misma tiene que ir y presentarse para, digamos, hacerse responsable por lo que hizo. Muchos en su humanidad podrían pensar que esto es un absurdo, pero eso fue lo que hizo Cristo. Si no fuera así, en muchos lugares como este hoy, no se estuviera predicando la palabra de Dios. Hoy quizás muchos de nosotros no estuviéramos aquí, estuviéramos descansando en la casa, quizás otros haciendo dinero en un trabajo, quizás otros de viaje. Pero lo cierto es
que por la fe que tenemos en esta palabra y por su obra que le hemos visto de manifiesto en nuestras vidas, hoy podemos decir, como dice la palabra, por medio de Él, de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, aquí hablando de los colosenses, que erais enemigos, o que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Uno de los problemas que tenemos a veces los seres humanos es que nosotros entendemos que el pecado tiene categorías, que hay pecados que tienen más peso que otros. Y quizás puede ser hasta una discusión, digamos, muy buena. Pero lo cierto es que delante de Dios, no importa el tipo, el tamaño, pecado es pecado. Es pecado. Pero Él dice que ahora, a través de Él, existe una reconciliación con Dios. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de esta esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense cómo este versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados, si en verdad permanecéis firmes, si en verdad permanecéis sin moverse de esta fe, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la tierra o en toda la creación, debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso debe ser para nosotros palabras de motivación, de que nosotros, sea cual sea la circunstancia, no nos movamos de esta fe. Porque a dónde, como dice la Escritura, ¿a dónde iré, Señor, sino a ti? ¿A dónde me podré mover sino a ti? Por eso, hermanos, es tan importante nosotros entender estos conceptos en cuanto a Cristo, que es la piedra angular, es el fundamento, es lo principal que tiene la fe cristiana. Miren, yo me maravillo cuando a veces leo la Biblia, porque a veces estoy leyendo un concepto de algo en la Biblia, digamos de Cristo, de la fe, de la muerte, de la vida. Pero quizás un poquito más adelante me llega a la mente un versículo o una porción que me hace un reforzamiento de lo que estoy leyendo. Fíjense, Jesucristo es visto en el mundo secular como un gran líder, como un hombre con una mentalidad avanzada, quizás como un ejemplo a seguir para muchos, pero no es visto como el Salvador, no es visto como la persona que te puede traer esperanza a tu vida, que le puede dar un sentido genuino a tu vida. Más adelante, cuando uno está leyendo en Colosenses capítulo 2, y solamente quiero leer aquí el versículo 8, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy en día, después que pasamos la pandemia, que vimos que la vida era tan frágil, que seguimos viendo muchos efectos secundarios de la pandemia, el hombre está tratando de buscar un sentido de nuevo a la vida. Hablamos mucho de eso, de la salud mental de las personas después de la pandemia. Hablamos mucho de que la gente anda buscando ese sentido a la vida luego de. Y se destapan de nuevo todas las corrientes de pensamiento que ustedes ni se imaginan, obviando que Cristo es el único que puede traer
la paz, la esperanza, la salvación y la redención a nuestras vidas. No es menos cierto por eso que el apóstol más adelante hace la recomendación. Después que el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses presenta en el capítulo 1 a la persona de Cristo, quién es ese fundamento tan importante. En este capítulo 2 entonces dice, cuidado que nadie os engañe con palabras huecas, con filosofías baratas, según las tradiciones de los hombres. Hoy en día es más fácil yo hacerle creer a alguien que por su conducta, por practicar quizás algunas corrientes de pensamiento que lo pueden llevar a vivir una vida mejor, él va a encontrar esa paz que se le ha perdido. Y no es cierto. Solo Cristo satisface, como dice el himno. Solo Cristo da esperanza al hombre. Solo Cristo puede ser el único vínculo, el único camino para llevarnos a Dios. No hay filosofía, no hay herramientas, no hay terapia que pueda nosotros devolvernos la paz, la tranquilidad, el sosiego, que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana yo les motivo, les animo, les exhorto a que sigamos aprendiendo de la persona de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él es, lo que Él seguirá haciendo. Y mientras estemos en este mundo, que nosotros podamos hacer uso de esa oportunidad que Dios nos da, de conocerle, de amarle, de acercarnos a Él con confianza. En la antigüedad los judíos tenían que hacer un montón de ritos para poder que sus pecados sean perdonados, acercarse a Dios. Y aún hasta el sumo sacerdote tenía que pasar una prueba muy difícil cuando entraba al lugar santísimo. Porque para entrar allí él tenía que sentarse delante de Dios sin mancha. Si no sonaban las campanas, era porque el sumo sacerdote estaba muerto y había que sacarlo porque nadie podía entrar. Entonces hoy nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos con confianza al Señor. No hay hombre intermediario, nadie está por encima de Él. Nadie tiene ni siquiera la potestad de estar igual a Él, sino que Dios ha puesto a Jesús en medio de Él y los hombres para que nosotros con libertad nos acerquemos a Él. Hermanos, tratemos de hacer, y amigos que están aquí en esta mañana, ese ejercicio. Acerquémonos a Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles. La familia está siendo muy atacada. Nosotros, en sentido general, estamos siendo muy bombardeados. Y no vamos a tener tranquilidad ni paz, a menos que plenamente, con confianza, de manera sincera y genuina, nosotros nos acerquemos a Dios a través de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a reflexionar en estas palabras. Dios le bendiga. Señor Dios amado que estás en los cielos, gracias mi Dios por esta palabra en esta mañana. Gracias mi Dios por Jesucristo, tu Hijo amado, a quien tú enviaste una vez y para siempre a morir, Señor, por nosotros en rescate de nuestras almas, Señor. Gracias, mi Dios, por ese favor inmerecido. Perdón de pecados, restauración, redención y vida eterna. Gracias, mi Dios, porque hoy no tenemos miedo. Porque Él vive, no temo al mañana, Señor. No temo al mañana, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por la fe en Él y por las muestras de amor y de misericordia que tú muestras en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, mi Dios, porque estamos confiados en la base, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Permite, Señor, en esta mañana que este mensaje, Padre, haya llegado a aquellos corazones que no te conocen y que si alguien aquí, mi Dios, en este lugar, en este momento, Señor, quisiera acercarse a Cristo de manera, Señor, digamos, decidida,
de manera, Señor, confiada que pueda hacerlo, Padre. Gracias, mi Dios, porque este lugar se abre una vez más para exponer tu palabra. Y gracias, mi Dios, por cada amigo, por cada hermano, por cada familia aquí representada. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, y que tu paz, tu bendición y que tu cuidado esté siempre en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén.